Amigos de Portal de la Salud, estamos en una emisión más de este esfuerzo que estamos realizando por establecer una comunicación entre los ciudadanos y los temas que tengan que ver con diferentes áreas de la salud. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Antonio Peñafort García. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Él es especialista en ortopedia y traumatología. Actualmente es jefe del servicio de ortopedia doctor Luis Anaya Chávez, del Hospital General Balbuena, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. El doctor Peñafort tiene una larga trayectoria justo en estos temas de ortopedia, traumatología, fracturas, que nos va a comentar más adelante sobre esto. Es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, es posgraduado en ortopedia y además de que, bueno, tiene una experiencia larguísima, más de 30 años en el área, es cirujano ortopedista, ya son palabras mayores, es miembro del titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y es autor y coautor de diversos artículos. Pues, doctor, esta vez queremos hablar sobre estos temas que pareciera que los conocemos mucho los ciudadanos, ¿no? En materia de fracturas, de ortopedia y demás, pero tenemos como grandes lagunas en términos generales de lo que es esta área. Entonces nos gustaría que comenzáramos por qué es la ortopedia. Bien, la ortopedia es una de las especialidades médicas en donde no nos olvidamos de la historia. Por ejemplo, ortopedia significa en dos términos griegos, ortos, que es recto, y pedios, que es niño. Y si ya lo traducimos a lo que hace la ortopedia, pues actualmente es ortopedia pediátrica, ortopedia geriátrica, ortopedia traumática, es decir, tenemos toda una serie de ramas que podemos explicar cada una de ellas. Sin embargo, el hablar de la ortopedia es irnos inclusive a los libros egipcios. Por ejemplo, el primero que le llamó ortopedia, un francés ahí por el 1741. Grandes maestros de la cirugía ortopédica que llevan su nombre a algunos procedimientos quirúrgicos. A eso se les llaman los famosos epónimos, en donde se reconoce en exploraciones, en técnicas quirúrgicas, algunos de esos cirujanos que dieron la pauta para tantas cosas en la ortopedia. Y después, por ejemplo, decía uno de mis maestros, don Jorge García León, que la madre de la ortopedia se llama cadera, porque a partir de ahí se empezaron a desarrollar una serie de tecnologías y que actualmente pues, en la ortopedia no cambia porque tenemos la oportunidad de que la tecnología nos ayude a brindar todo esto a todas las personas que tienen algún problema ortopédico. Regularmente relacionamos ortopedia con fracturas, ¿no? Tiene algo que ver seguramente, Sí, de hecho, pero bueno, nos gustaría que hablara un poco de ese tema. una fractura, por definición, porque se les dice a los alumnos de medicina, es una solución de continuidad en el tejido óseo. Bueno, ¿qué es esto? Pues que es un evento traumático que provoca una lesión anatómica que lesiona severamente el hueso. ¿Y por qué severamente? ¿Por qué digo severamente? En la invitación decíamos mitos y motes en la ortopedia. Entonces de repente llegan, sí, dígame en qué le puedo servir. Ah, es que tengo una fisurita. Entonces como que hay algunas personas que el hecho de que le pongan un diminutivo a una lesión, piensan que no hay lesión o que es fácil. No. Una fractura se rompe el hueso, el tejido óseo para ser más exactos, y esto provoca una serie de alteraciones, dolor, inflamación, dificultad para movilidad activa, pasiva, es decir, y a veces hasta compromisos más serios. La gente dice, pero no estoy tan mal porque llegué caminando. Entonces, ¿cómo podemos quitar ese mito de la gente que sepa que tiene que atenderse? Pues no vamos a pensar que sepa la definición de fractura, ¿verdad? Pero cuando dicen fisura, ¿y qué es una fisura? Pues es una fractura. No, no es cierto. No, efectivamente es una fractura y muchas veces tenemos que dividirlas en que son completas o incompletas para que la gente lo entienda y lo valore. Y por supuesto se atienda de manera adecuada, con el personal adecuado y en los sitios adecuados. Pues justo el título que lo verán ahí en la transmisión, el título de esta plática es Mitos y motes en la ortopedia. Si sufriste alguna torcedura o fractura,
qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y seguramente en México tenemos como pues una costumbre, un hábito de acudir a otro tipo de personas que no tienen nada que ver con la medicina o con la especialidad y demás. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Es decir, eh, estamos muy habituados a términos como los sobadores o los quiroprácticos, que es una disciplina respetable, pero también es verdad que hay muchos charlatanes Sí, en de esa hecho, área. nuestra cultura nos data de mucho tiempo de ese tipo de usos y costumbres. ¿Por qué digo nos data? Pues porque tenemos elementos ahí escritos desde el prontuario azteca y muchos otros más en donde las inmovilizaciones y los manejos de algunos emplastes eran comunes en la época de los aztecas. A nivel provincia, efectivamente existe el chamán, existe el brujo, existe las gentes que acostumbran ser llamados curahuesos. Pero también en la ciudad, en las ciudades también existen gentes que, bueno, vamos de lo simple a lo complejo. Me caí, me pegué, se me inflamó. O como dice la gente, se me hinchó. Y pues la vecina de la esquina soba. O no, a 2 cuadras vive un viejito que es invidente. No, hombre, tiene unas manos maravillosas. Es más, él mismo prepara sus bálsamos y todo esto para... Ah, ¿qué más? No, es que conozco a unos sobadores que te truenan y truenan aquí, truenan allá y, no, hombre, muy bien. Todo eso es muy difícil erradicarlo. Lo que la gente luego no sabe es qué tantas complicaciones podemos tener del evento traumático o no traumático para después acudir a una atención médica. Y esto puede ser tan grave como compromisos neurocirculatorios que pueden terminar hasta en amputaciones, aunque la gente a veces no lo entienda. La famosa masoterapia, que se le puede llamar así, pues es el arte de sobar. ¿Y por qué digo el arte? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de un quiropráctico, quiros en latín es manos, praxis, prácticas con las manos. De ahí viene la palabra quirófano, de ahí viene la palabra tratamiento quirúrgico. Hay gente verdaderamente calificada, hay escuelas muy importantes en este país que han desarrollado técnicas maravillosas. Sin embargo, a veces hay gente que se dice que es, y entonces es cuando rayamos en la charlatanería, en donde mucha gente es víctima porque se dejó, pero al final de cuentas acudió a esa sesión de manipulaciones que no tienen nada que ver con un tratamiento médico especializado. Doctor, en su experiencia, que seguramente ha visto miles de casos en los hospitales en los que ha trabajado, ¿cuáles son esas secuelas de las sobadas? ¿No? Porque es Bien, como un tema. lesiones neurocirculatorias, 1. 2, lesiones musculares aponeuróticas, en donde de verdad quedan contracturas muy importantes y que a veces aunque la medicina física y rehabilitación nos ayuda muchísimo, son elementos sensacionales que nos ayudan los ortopedistas, dejan ¿Cómo secuelas muy serias. qué ejemplo nos puede dar de una lesión neurocircular? Por ejemplo, las fracturas de muñeca, que es la fractura más común en todo el sistema esqueleto muscular. Y no lo digo yo, lo dice la bibliografía. Una manipulación inadecuada puede dejar la mano en garra, puede dejar la mano contracturada. No voy a hablar de tantos términos médicos porque no se trata de eso. Prefiero ser un poco más explícito, en donde puede quedar una mano verdaderamente de gente discapacitada después de no tener un manejo adecuado de esas fracturas. La segunda fractura más frecuente de toda la economía son las fracturas de luxaciones de tobillo. Y muchas de esas dicen, no hombre, es que fue una torcedura, fue un esguince, o sea, demeritamos. Y después los mismos quiroprácticos, sobadores, etcétera, dicen, no, ¿sabe qué? Mejor ven a tomar una radiografía. Ya como que son más listos. Y entonces ya se ve que es una fractura y que evidentemente va a requerir un tratamiento especializado
¿sí? ¿Para qué? Para que se resuelva el problema. Porque al final de cuentas, sin demeritar las actividades ni las evaluaciones de un médico general, que puede estar en un servicio de urgencias, si bien no en un hospital de concentración, pero en cualquier otro hospital, sí se requiere la opinión del especialista para el tratamiento definitivo. Actualmente las escuelas de medicina de este país están encaminadas a que los alumnos se les oriente en la evaluación, en la inmovilización de todo este tipo de lesiones y ser referido al lugar adecuado con el personal adecuado, reitero. ¿Tiene algún caso o recuerda algún caso de algún paciente que haya tenido como este tratamiento de los sobanderos y que después llegue Sí, en hace una muchos años un situación muy jovencito grave? de 11 años, bueno, ya viendo la radiografía obviamente, manipularon de tal manera y sobaron de tal manera, untaron, porque son ungüentos, que le quemaron la piel. Y no solo eso, sino que provocaron lo que una de las complicaciones de algunas fracturas se llama síndrome comportamental y que cuando llegó con nosotros llegó varios días después y lamentablemente no hubo otro remedio más que amputación a un jovencito de 11 años. Regularmente no hacemos la relación entre un problema de ortopedia con una amputación, ¿no? Es como que relacionamos más las amputaciones con otro tipo de padecimientos, pero ya lo ha mencionado varias veces. De hecho, la guía de práctica clínica, que es como se manejan actualmente muchos de los documentos oficiales, llámese expediente clínico, nos dicen, por ejemplo, que un paciente con un pie diabético tiene que ser visto por un angiólogo, prácticamente de inicio. Sin embargo, bueno, en algunos hospitales, sobre todo en la Ciudad de México, los hospitales de la red de Ciudad de México, los que hacemos las amputaciones somos los ortopedistas. Y por supuesto que hablar de amputación es todo lo contrario de lo que hace un ortopedista, lo que hacemos. Es decir, si nuestra labor o nuestra especialidad va encaminada a restituir, a reconstruir, a alinear, a estabilizar todas las lesiones del sistema esqueleto-muscular, por supuesto que no vamos a querer llegar a una situación conózcase como amputación, que es un tratamiento totalmente radical, obvio. Pero que lamentablemente hay que saber evaluar desde un principio estos pacientes y le puedo decir que en los años que llevamos en esto, pues hemos tenido la oportunidad de participar en foros en donde se trata de hacer un consenso en qué pacientes se tienen que amputar, cuáles sí, cuáles no, por qué, con diferentes clasificaciones, con diferentes, estructuras de manejo, protocolos, para no caer ni en el extremo conservador ni en abuso quirúrgico. Doctor, háblenos un poco de un área que es como muy recurrida por muchos de los que tenemos esguinces o fracturas o torceduras, que son los quiroprácticos. ¿Qué tanto de mitos y motes hay en los quiroprácticos? Yo respeto mucho a los especialistas en quiropraxia porque no nada más es saber quién sabe hacer, sino gente que sí se prepara, que sabe anatomía, aunque mucha gente no lo cree. Sin embargo, eso ha generado una serie de raíces en donde cualquiera puede estar sobando hasta en la calle. Y no vamos muy lejos, puede ir usted al centro de la ciudad y puede encontrar a gente que de repente le truena para acá, le truena para allá, hasta los acomodan. Y bueno, Los acomoda. es como todo, mientras haya quien acuda, pues van a seguir. Hay que respetar todas las escuelas, no voy a decir nombres, pero las escuelas que realmente trabajan de manera importante y que muchos de ellos inclusive continúan y se vuelven especialistas en terapia física, etcétera, que también ya es carrera. Yo sí lo respeto, sin embargo tengo mis reservas para la evaluación de estos casos. Decía hace un rato, bueno, vaya que le tomen la radiografía antes de que lo sobe, o antes que le haga, o como dice la gente, y son palabras textuales de la gente. ¿Y qué le hicieron? Me tronaron como ejote. Entonces, pues bueno. Porque justo eso es muy socorrida esa idea de si estoy muy estresada o, no sé, me siento muy cansada, la gente suele recomendar, bueno, pues que te den una sobada, ¿no? Porque es como la forma en que te vas a relajar y demás. ¿Qué tanto riesgo hay en ese tipo de manipulaciones o manejos? Muchos. Me acuerdo yo jovencito, pues decía que la señora que en la esquina, el maestro de educación física, ahora somos más elegantes, ahora
los que van a gimnasios, el instructor, madre mía, o sea, hace esto, y hasta recomiendan que tomar, bueno, puede ir a cualquier farmacia y les recomiendan pomadas, geles, etcétera. Esto está perfectamente comprobado que no se debe hacer, que puede generar lesiones, unas reversibles y otras que de plano no me quiero acordar, pero le pasó a un compañero nuestro en urgencias manipulando una aparente contractura de columna cervical. Lo manipuló para enderezarlo, eso hace muchos años, muchos años. Cayó en paro el paciente y falleció. Es decir, vaya, desde lo simple a lo complejo, ¿no? No me gusta Sí, hacer... sí, pero se dan, pero son que casos lamentablemente la gente está acostumbrada a que si no se truena un dedo, es la mano, la cadera, el cuello, se estiran. Es que ando muy nervioso, muy tenso, necesito, no sé, estirarme. Qué a gusto sería que alguien me tronara. Y anda hasta diciéndole a la gente, amigo, oye, truéname, truéname. No, no necesariamente. No es bueno, definitivamente no es bueno. Puede generar contracturas muy serias, contracturas musculares, incómodas, y que esto, digo, tampoco es que se rompan, no hay que pensar. Estoy empleando muchos términos más o menos coloquiales para para que, no caer en tecnicismos. nuestros seguidores nos entiendan, porque No, regularmente en esos términos nos a los doctores expresamos, nadie ¿no? les entendemos, son muy incómodos. Bueno, sí, su lenguaje es muy especializado. Bueno, y hablando sobre de eso precisamente, entiendo que hay una epidemiología de las fracturas. Efectivamente. ¿Qué es eso y cómo nos los puede Cuando uno explicar? platica con los alumnos de pregrado y a veces con los de posgrado, hay lesiones que tienen características muy específicas por edades. Por ejemplo, en los niños, las 3 fracturas más frecuentes en los niños es de clavícula, unas a nivel del codo y otras a nivel de la muñeca, para no caer en nombres. En adultos jóvenes, entre los 20 y los 40 años, estamos hablando de luxaciones de cadera, luxaciones de hombro, evidentemente más riesgo de eventos traumáticos. En la gente mayor, a mí no me gusta decir ni tercera edad, ni senectud, ni nada de eso, gente mayor, en donde las características óseas y musculares tienden a tener una disminución en su fortaleza y esto favorece que un traumatismo trivial provoque fracturas a nivel de muñeca, a nivel de cadera, a nivel de hombro, es decir, muy serias que muchas tenían tratamiento quirúrgico. Otro tipo de epidemiología es entender en qué sitio se desarrolló o se presentó el mecanismo de producción de la lesión. No va a ser lo mismo resbalarse en la casa a que sea cayéndose de una bicicleta o arrollado por un vehículo o siendo víctima de alguna agresión. Es decir, aquí caeríamos en una combinación de lo que es ortopedia y lo que es traumatología. Entonces, entendiendo que muchos son eventos traumáticos y que eso nos da la epidemiología. Si yo conozco la epidemiología, no es que sea lo único. Epidemiología quiere decir lo más frecuente en edad, sexo, y entonces ya empezamos a indagar la naturaleza de la lesión. ¿Cuáles son no sé si está bien mencionar, los traumas en México? Bueno, traumatología en México actualmente es una de las causas más frecuentes de muerte, de la segunda a cuarta década de la vida. Se ha incrementado la violencia y no por ahora esto, no. Estos son documentos muy importantes, bien establecidos de mucho tiempo, en donde mientras mayor violencia, mayor trauma. Hablar de trauma, bueno, pues sabemos gente que participamos en el capítulo Trauma México de lo que es traumatología a nivel mundial, y tenemos que ubicar la traumatología como un problema de salud mundial, no nada más en esta ciudad o en este país. ¿En México la traumatología es un problema de salud pública? Pero por supuesto, por supuesto. De hecho, lamentablemente no ha habido quien le dé la importancia para fortalecer a todos los hospitales que vemos más trauma que otro tipo de eventos, ante necesidades imperantes para poder resolver esto.
O sea, nos falta avanzar un poco más en... Y yo creo que no es avanzar, porque avanzados tenemos un Colegio Mexicano de Ortopedia, tenemos un Consejo Mexicano de Ortopedia, tenemos asociaciones en diversas partes de la República, tenemos congresos nacionales e internacionales, en donde inclusive México es reconocido en Latinoamérica como uno de los países más importantes viendo ortopedia y trauma. No es eso, a veces es una situación de evaluar y valorar, porque a veces parece ser más importante un preservativo que un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Sí, bueno, es que no tenemos quizá los indicadores necesarios para darle el valor justo Sí, a... los que trabajamos en hospitales de esta naturaleza son hospitales de guerra, literal de guerra, aunque diga la gente que no. No, y no es una ciudad, no es zona conurbada, es gente que nos llegan de diversas partes de la República, que sí lo recibieron, que no lo recibieron, que sí hay, que sí no hay. Es decir, es un problema de salud serio, serio, muy serio, que amerita no solo recursos, sino gente capacitada para que realmente establezca los programas dirigidos a la población. ¿Qué tanto la ciencia ha avanzado y qué tanto en México la ciencia se ve reflejada en los nuevos tratamientos para la gente que tiene algún problema de ortopedia o traumatología? Por ejemplo, la esperanza de vida en este país actualmente está en promedio 74 años. ¿Esto qué me dice? Pues que gente de mayor edad puede sufrir agresiones, caídas, etcétera. Sin caer en preguntas de que cuántos jóvenes hay, cuántos adultos mayores hay, o gente mayor, como digo yo, ni cuántos niños, pues obviamente la tecnología, como lo dije en un principio de la charla, pues en ortopedia la bioingeniería y la tecnología van de la mano. Nos dan oportunidad de tener elementos para poder resolver problemas y no con uno o en un solo tratamiento resolver todos, no al revés. Para un evento, un paciente, un diagnóstico, tener diversas alternativas de manejo. Y ese pensamiento es el eclecticismo. Eso nos ayuda mucho en la ortopedia. No todas las fracturas obedecen el mismo manejo. Debemos de tener el respeto al individuo en donde la anatomía aparentemente igual, podemos modificar nuestros tratamientos y la tecnología ha sido de la mano con la ortopedia. Empezando por la cadera y de ahí cualquier cantidad de implantes ortopédicos, ortesis, es decir, bueno, sería otra charla aparte. Que espero que nos pueda acompañar en otro Encantado. momento para abordar tantos y tantos temas que hay en esta área de ortopedia y demás. Uno de los temas quizá muy preocupantes son las fracturas en la gente mayor, ¿no? Usted decía que el Sí, promedio de vida sea elevado, pero también tiene riesgos. De hecho, vaya autores franceses lo dijeron hace mucho tiempo. Por ejemplo, una fractura de cadera puede ser el principio del fin. ¿Por qué? Oye, espérame, no. Sí. Gente mayor que ya tiene una disminución de su capacidad muscular, de su capacidad, de su fortaleza ósea, muscular, y que aparte, ¿qué le gusta, Lucero? A ver, diabetes mellitus, hipertensión, alguna otra enfermedad metabólica, algún problema circulatorio, algún problema digestivo, problemas auditivos, problemas visuales. Perdón, ¿eh? ¿Y me puedo seguir? ¿Esto qué quiere decir? Pues que al padre tiempo no se le va a vencer nunca. Y esas facturas se cobran. Y a veces son personas que llegan con nosotros y que para la familia pues estaba sana, no toma nueva medicina para nada. Y llega al hospital y en el momento que establecemos todos los estudios preparatorios, nos damos cuenta que tiene algún problema renal, algún problema metabólico, algún tipo de anemia, vaya, no manifiesta clínicamente, pero sí evidente, algún problema respiratorio por alguna dificultad ya para su respiración, evidentemente algún problema cardíaco que parecía no haber dado muestras de alguna patología o algunos síntomas, y de ahí nos podemos seguir, ¿eh? Ni siquiera me voy a meter en situaciones demenciales ni nada de esto, porque eso también se los dejo a los que son especialistas en eso. Pero ahí es cuando tenemos que establecer ese manejo integral con el paciente. Tiene poco en el Congreso de Querétaro que los compañeros del capítulo de ortopedia geriátrica dieron una explicación tan bonita, tan profunda,
no tuvimos oportunidad pues, de charlar con ellos. Yo no di ninguna charla, ellos realmente fueron los que... Y es maravilloso darse cuenta que podemos hacer una labor muy importante con la gente mayor y no nada más pensar en la fractura. De Esto es hecho, existe un integral. capítulo en el Colegio Mexicano de Ortopedia, capítulo de especialización de ortopedia geriátrica. Entonces, el problema de la fractura de cadera es un gran problema en Es un México. problemón, es de a de veras, no es cualquier cosa. ¿Cuáles serían como las sugerencias o los Bueno, comentarios que usted podría hacer, incluso para prevenir, si es posible? bueno, prevenir siempre es que a la gente mayor no se le puede dejar sola, punto número uno. Que inclusive habiendo lugares específicos de cuidados, llámese asilos o lugares de esta naturaleza, pues también se pueden caer. Desgraciadamente no podemos estar vigilantes las 24 horas. Muchas veces esto le pasa a esta personita mayor parándose al baño en la madrugada, se tropieza y se cae. Y si vive sola, si los familiares acuden o los vigilantes, cuidadores, etcétera, al siguiente día o los 2 días, lo encuentran en condiciones muy lamentables en el suelo. Es así de delicado puede ser esto. Sin embargo, bueno, aquí es donde entra todos los protocolos que ya están establecidos, ya hay trabajos muy bonitos en donde cómo podemos ayudar a que estas personitas tengan una atención integral. De hecho, es uno de los objetivos, un manejo integral. Y no nada más, bueno, me hablaron a mí al ortopedista, llego, lo opero, le pongo una prótesis y le vamos a poner a caminar. No, espérame, son muchas cosas más. No nada más llego y opero y me voy, no. Debo de ser partícipe en el seguimiento de estos casos, ¿no? Y ahí es donde trabajamos con el geriatra, con el internista, con el cardiólogo. Es decir, es una cosa muy bonita, bueno, los que nos gusta esto, pero sí compleja. Pues como ustedes verán, amigos del Portal de la Salud, pues el tema da para muchísimo más. Espero que nos pueda acompañar en otra ocasión. Pero justo me gustaría ahora que, un poco para ir cerrando, que el doctor Peñafort nos hable sobre o nos dé algunas recomendaciones para evitar esos mitos y motes. Yo sé que hay una cultura muy bien establecida ya de la gente que acude a los que soban, ¿no? A los chamanes, como decía, que se conocen en otras regiones del país. Pero ¿cuáles serían sus recomendaciones, doctor? Un poco para entrar al tema y Bien, empezar a la recomendación concientizar. es siempre acudir al médico. Es decir, a ver, los que participamos en los cursos de pregrado de diversas universidades, en algo así estamos de acuerdo, que los objetivos es del que el médico general, en su preparación como médico general, tiene que saber evaluar e inmovilizar al paciente e enseguida enviar con el especialista. Si logramos eso, que las personas, los lesionados, los familiares de los lesionados los lleven al lugar adecuado para ser evaluados. Y después el siguiente paso es con el especialista. Esto se ve simple, pero muchas veces llega el especialista muchos días y a veces hasta semanas después. Ese sería un primer paso. Otro paso es de que lamentablemente no podemos, no quiero dar lugares porque capaz que la gente va a decir, como el doctor dijo, voy a ir a tal lugar a que me soben. Pero hay lugares así como que muy exclusivos y la gente va a sobarse. Eso va a ser muy difícil, muy difícil. No es lo más recomendable, por No, por supuesto. supuesto que no, por supuesto que no. No, de hecho, uno como especialista a veces tiene que ser muy claro en la información al familiar y al paciente que se indica algún tratamiento sobre la piel, es decir, ser muy específico cómo se utiliza. Y bueno, también actualmente van a las farmacias y pues los mismos de la farmacia les recomiendan un montón de cosas que a veces, Sí. o muchos inclusive aparentemente nos llegan inmovilizados y la inmovilización es inadecuada. Es que la Inadecuada. automedicación también es una cosa terrible, No, ¿no? además, cuando ya yo tuve igual y me tomé esto, ahora tómate esto es para el dolor, esto y así, 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 así. Y de repente ya llegan con una bolsita de varios medicamentos. Esto he tomado, todo esto no se me quita. Pues ¿cómo se te va a quitar? Estás fracturado. Bueno, claro, ya ante un evento de apoyo de las radiografías, ¿no? Que eso ayuda mucho, mucho.
Pues esperemos que podamos seguir algunas de las recomendaciones que nos ha dado aquí el doctor Peñafort. Realmente quizá el resumen de esta charla es que tomemos más en serio, digamos. Las lesiones lesiones del sistema esqueleto-muscular tienen una importancia anatómica, porque al final de cuentas todo estaba bien hasta que me caí, todo estaba bien hasta que me dolió. Es decir, un cambio o una modificación a esa anatomía, perfectamente individual, por supuesto, pero hay que hacerles caso. Es como dice, es que tengo una torcedura, no, se llama esguince, y es una disrupción capsuloligamentaria que se suscita solamente en una articulación. Ay, madre mía, tan feo es eso. Es lo mismo, coloquialmente hablando, pero si te explico anatómicamente qué estructuras se lesionaron. ¿Qué es una lesión? Es que se me zafó, no. Es la pérdida de relación entre dos superficies articulares. Y esto tengo que explicarte qué estructuras forman la articulación, porque son las que se lesionaron. Algunas se rompen total o parcialmente. Y por supuesto lo que vamos a hablar de fracturas, entre otras cosas, porque al final de cuentas la ortopedia es hermosa, nos ayuda a corregir deformidades, nos ayuda a corregir a veces hasta la vida del paciente. Les cambia la vida. Antes y después de un tratamiento ortopédico hay cambios muy importantes, muy importantes. Pues amigos del Portal de la Salud, pues le damos las gracias al doctor Peñafort, esperando que realmente sigamos las recomendaciones de que no lo tomemos muy a la ligera. Pueden ser lesiones muy graves o que quizá no sean graves al inicio, pero se pueden complicar por un mal manejo que haga cualquier persona que no sea especialista o que no conozca del tema, ¿no? Entonces lo más recomendable es justo acudir con un médico especialista. Doctor, le agradezco muchísimo. Muchas gracias, Lucero. Gracias por la invitación. Espero tenerlo otra vez en este Con espacio mucho gusto. porque hay miles de temas en esto y la idea es que podamos Sí, yo espero que haya sido de utilidad la charla y bueno, seguramente. Vaya, podríamos estar platicando horas de un solo tema, entonces tratamos de ayudar un poquito en esta invitación. Muy bien, pues muchas gracias doctor. y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.